Concluimos nuestra programación de hoy con EMAC. EMAC Grupo es una multinacional de referencia formada por varias empresas con presencia en el mercado nacional e internacional, con sede central en Valencia, presentes en más de 110 países y con filiales en Estados Unidos e Italia, para suministrar soluciones a los mercados más exigentes del mundo. Tenemos con nosotros a Ángel Cobo, arquitecto contract del Grupo EMAC. El título de su ponencia es el siguiente: Soluciones para juntas de dilatación, juntas estructurales y accesibilidad universal. Bienvenido, Ángel, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Lo primero, agradecer a los organizadores de estas jornadas tan interesantes sobre sostenibilidad y que, bueno, habéis incorporado también el tema de accesibilidad. Muchísimas gracias a los que estáis aquí presentes y a los que nos están viendo desde casa. Antes de ver los tres temas fundamentales de esta charla, una breve presentación de EMAC Grupo. Nosotros empezamos hace más de 30 años realizando complementos para la cerámica. Con el tiempo hemos desarrollado nuevas soluciones, diferentes soluciones, de forma que ahora el concepto actual somos la solución a los encuentros entre materiales que forman parte de un proyecto. Entre materiales, entre cualquier tipo de material, ya no solamente la cerámica, y que forman parte de un proyecto, cualquier tipo de proyecto, cualquier tipología de proyecto y en cualquier fase de proyecto, además. Las diferentes gamas de soluciones, vemos aquí un pequeño resumen, bueno, soluciones para proteger esquinas, soluciones decorativas, rodapiés, soluciones para separar pavimentos, soluciones higiénico-sanitarias, escocias, juntas de dilatación que hoy veremos, juntas estructurales que también veremos, peldaños, felpudos, fachadas. Ahí en esta imagen vemos una solución de vierteaguas, una novedad de este año, y el tema de accesibilidad y seguridad universal. Bueno, una vez que he presentado brevemente a EMAC Grupo, vamos a empezar con el primer tema fundamental de esta charla, que son las juntas de dilatación. Y lo primero que hacemos es preguntarnos por qué son necesarias las juntas de dilatación de pavimento. Bueno, sabéis que con las diferencias de temperatura se producen contracciones, dilataciones, que a su vez eso genera en los revestimientos, que habitualmente suelen ser rígidos, tensiones que pueden derivar en fisuras, grietas, es decir, en patologías. Para eso son necesarias las juntas de dilatación de pavimento, que son las que se encargan de absorber esas tensiones. Podemos diferenciar tres grupos fundamentales de juntas de dilatación, sobre todo en función del pavimento del material del que están realizadas. Un primer grupo, que son las juntas de PVC, son las tres que se ven abajo, no junta 1, no junta 2 y no junta 3. Estas tienen una capacidad de absorber movimientos total de 1,4 milímetros. Es un dato que vamos a ver cómo evoluciona. Estas son las de PVC, diferentes tamaños, diferentes colores. El siguiente grupo son las juntas que son de aluminio con una parte central de PDM. Vemos en la tira del medio, en las imágenes del medio, vemos algunas soluciones. Puede ser aluminio, pero bueno, puede ser también acero inoxidable, latón, etc. La parte central de PDM es la que se encarga de absorber esos movimientos. Estas tienen una capacidad de absorber movimientos de hasta 3 milímetros. Vemos cómo evoluciona desde los 1,3 de las de PVC a los 1,4 de las de PVC a los 3 milímetros de estas de aluminio y EPDM. Y el último grupo es la que vemos arriba, Novojunta Metallic Flex, es la que tiene dos alas de aluminio, pero la parte central es de silicona y son las que absorben mayor dilatación, mayor movimiento, hasta 5 milímetros. Entonces, estos son los tres grupos fundamentales: PVC, aluminio y EPDM, aluminio y silicona. Y hemos visto cómo evoluciona la capacidad de absorber movimiento de cada una de ellas. Lo siguiente es preguntarse, que es una pregunta muy recurrente, ¿cada cuánto colocamos las juntas de dilatación? Bueno, en 2017 salió una norma UNE, la 138002 de 2017. Una norma UNE, sabéis que no es de obligado cumplimiento, pero bueno, nos puede servir, nos puede ayudar para determinar a qué distancia colocamos esas juntas. Y se diferencia entre si son juntas interiores o exteriores. En el exterior, el gradiente térmico, la diferencia de temperatura es mucho mayor entre el día y la noche, por tanto es más exigente. Las juntas de dilatación están en torno a 2,5 metros, 5 de distancia, dejando áreas regulares de hasta 16 metros cuadrados. En el interior es más habitual que la temperatura sea más constante, entonces no es tan exigente. Y, por tanto, podemos ir a distancias mayores entre las juntas y dejar áreas regulares de hasta 40 metros cuadrados, mayores.
Una vez visto esto, lo siguiente al final es elegir qué junta colocar. Hemos visto ya los 3 grupos que tenemos, características fundamentales, la norma UNE nos ayuda a decir a qué distancia hay que colocarlo. Al final hay que tener también criterios como si el pavimento es más claro, es más oscuro, pero también hay que utilizar el sentido común. Si queremos ir a distancias muy grandes de junta, lo más adecuado sería utilizar juntas que sean capaces de absorber mayores movimientos, como hemos visto las de PDM o las de silicona. Ya hemos visto pues todo lo necesario para elegir la junta de hidratación de pavimento más adecuada y vemos que tenemos soluciones. Aquí vemos en detalle la Novojunta Metallic Flex, es la que comentaba que es de las 2 alas de aluminio y la parte central de silicona. Vamos a ver ahora las juntas estructurales y vamos a empezar de la misma forma que comentaba con las juntas de hidratación de pavimento, preguntándonos por qué son necesarias las juntas estructurales. Y lo primero que tenemos que tener claro es que todos los edificios se mueven. Afortunadamente, esto no se nota muy a menudo, pero todos los edificios se mueven. El origen de estos movimientos es múltiple. Las contracciones y dilataciones que también se producen con la diferencia de temperatura, el hormigón conforme va perdiendo agua también se contrae, el metro, por ejemplo, un transporte público que pasa por al lado y produce vibraciones. O también, por ejemplo, el caso más llamativo, como puede ser un terremoto o un sismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que la junta estructural, como el elemento sustentante del propio edificio, es el elemento que primero tiene que recibir estos movimientos y, además de recibirlos adecuadamente, tiene que transmitirlo de forma correcta al resto de elementos del edificio. En la construcción actual en España lo más habitual es que los elementos estructurales, cimentación, pilares, vigas, forjados, losas, todos, suelen ser elementos rígidos. Si estos movimientos de los que estamos hablando son muy grandes, como podría ser un sismo, o no son uniformes, como por ejemplo un asiento diferencial de un edificio, estos movimientos pueden producir patologías en el edificio, en la estructura y por tanto en el edificio. ¿Cómo se soluciona? Separando el edificio en partes más pequeñas que sí que sean capaces de absorber esos movimientos que se producen en la estructura en los edificios. Por ejemplo, el código técnico sabéis que habla que a partir de un edificio de más de 40 metros es necesario partirlo por la mitad y hacer partes más pequeñas. O, por ejemplo, un edificio en L habría que separar la parte vertical de la horizontal. Hay diferentes recursos. Al final, el espacio que queda tras separar el edificio en partes es lo que llamamos junta estructural. Por tanto, una junta estructural es el espacio que queda tras separar el edificio en partes, un espacio tanto horizontal como vertical que queda tras separar el edificio en partes para que sea capaz de absorber esos movimientos que se producen en la estructura. Pero claro, ese espacio se debe de cubrir. Por un lado, para evitar que los usuarios sufran algún tipo de daño, pero también se debe de cubrir de forma que se transmitan correctamente los movimientos. Para eso, en EMAC Grupo lo que hacemos es presentar el sistema para juntas estructurales. Es un sistema formado por 3 elementos, son 3 elementos independientes, pero que lo presentamos como un sistema. Uno es la junta estructural, es el elemento visto, el perfil de junta estructural, el elemento intermedio, que es la membrana EPDM, y el elemento inferior, que es el cordón cortafuegos. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. El cordón cortafuegos, la función fundamental, evidentemente, es la de evitar el paso de humo y fuego a través del espacio que queda. Esto se convierte en fundamental cuando en un edificio con sectores de incendio diferentes, sabéis que un sector de incendio es un espacio completamente estanco, justo tenemos una junta estructural que separa esos dos espacios estancos. Para eso tenemos el cordón cortafuegos, está formado por fibras incombustibles con una redecilla de fibra de vidrio, que se realizaron ensayos y nos proporciona una resistencia al fuego y al humo de hasta 240 minutos al fuego y al humo. Se coloca muy sencillo, en función del ancho de la junta
tenemos diámetros mayores para que se coloque a presión y ya tenemos los 240 minutos de resistencia al fuego. El elemento intermedio es la membrana EPDM. La función fundamental es evitar el paso de humedad y vapores a través de la membrana. Para interior, en colaboración con el cordón cortafuegos, también podemos decir que le da estanqueidad a esa junta, pero en casos muy puntuales, en interior, donde no va a recibir mucha agua, etc. En casos donde sí que va en exterior, por ejemplo, hay otros recursos u otras juntas que sí que podemos decir que son estancas. Y el elemento principal del sistema para juntas estructurales es el que vemos, el que tiene la cara vista, por decirlo así. Es el perfil de junta estructural. Nosotros las diferenciamos en función de cómo se realiza la instalación de la misma. Puede ser enrasada, cuando la cara vista queda al mismo nivel que la cara del pavimento, o puede ser superpuesta cuando se coloca por encima del pavimento. Y además, dentro de esos dos grupos, en función de cómo se realiza la instalación, las tenemos las que son de aluminio y goma y las que son completamente metálicas, en ambos casos, ya tanto para las enrasadas como para las superpuestas. Vamos a ver, por ejemplo, en la parte inferior, en la Novojunta Pro Aluminio, vemos un ejemplo de junta de aluminio y goma que es enrasada al pavimento. En este caso, la goma es quien se encarga de absorber los movimientos de una junta. Las juntas estructurales, la característica fundamental es que son capaces de absorber movimientos en 3 direcciones: contracción, dilatación, movimientos verticales y movimiento de cortante. En este caso, la goma es quien se encarga de absorber estos movimientos. En la parte superior vemos, por ejemplo, la Novojunta Pro Metal 60, que es un caso de junta enrasada al pavimento completamente metálica. En este caso, la parte central son 2 piezas independientes de aluminio que llevan una rótula en los laterales, que son las que se encargan de permitir absorber los movimientos en 3 direcciones, que, como decía, son la característica fundamental de las juntas estructurales. Luego también vemos casos de juntas superpuestas. Por ejemplo, en la fila del medio tenemos la Novojunta Pro AL30, que es una junta completamente metálica superpuesta. En este caso, como la cara vista es mayor, para evitar deslizamiento de los usuarios, suele venir la cara estriada para, como os comento, evitar los deslizamientos de los usuarios. Y luego también vemos en la parte inferior la Novojunta Pro Basic SP, que es un ejemplo de junta estructural superpuesta de aluminio y goma. En cualquier caso, la casuística a la hora de elegir la junta estructural es muy grande. Incluso vemos en la parte inferior la Novojunta Pro PA, que es una junta estructural específica para paredes, donde soportar carga no es un elemento importante. Como os comento, la casuística es muy grande y al final lo que tenemos que tener claro es que, aunque la casuística sea muy grande, solución existe. Como veis, esto es un pequeño ejemplo, pero tenemos otras muchas opciones. Otra opción para cubrir el espacio que queda de las juntas estructurales son los tapajuntas. Lo que sí que tenemos que tener claro es que un tapajuntas es un elemento rígido y no es capaz de absorber movimientos en 3 direcciones como son las juntas estructurales. En el caso que solamente haya movimiento en una dirección, movimiento horizontal, pues sí es posible colocar estos tapajuntas. Pero en el momento que tengamos movimientos horizontales y verticales, no sería lo más adecuado porque se producirían fisuras o roturas en el material. También tenemos ejemplos de diferentes opciones de tapajuntas, como veis también con la superficie estriada para evitar el deslizamiento, o incluso en aluminio y PVC, clipados se puede clipar a paredes o a techos. Todo esto que os acabo de comentar de las juntas estructurales está recogido en una aplicación que hemos desarrollado específicamente para las juntas estructurales. Se llama EMAC App, está en iOS y en Android. Yo os invito a que os la descarguéis. En la que, por un lado,
recogemos, gracias a la realidad aumentada, podemos ver en la pantalla de nuestro teléfono, de nuestra tablet, una junta estructural y la podemos mover, la podemos girar, la podemos expansionar, podemos hacer con ella todo lo que queramos. Ya no es necesario tener la junta físicamente en obra para poder verla. Y por otro lado, recoge toda la información sobre las juntas estructurales, fichas técnicas, incluso se nos pueden enviar las consultas directamente desde la aplicación a nosotros. Es ya os digo, una aplicación muy completa, específica para juntas estructurales, que bueno, para hacer más sencillo el uso y el conocimiento de las juntas estructurales. EMAC App, yo ya os digo, os recomiendo que os la descarguéis. Ahora vendría un vídeo, pero bueno, lo vamos a pasar por el tiempo que tenemos. Ahora vamos a cambiar completamente de registro. Vamos a hablar de las juntas, de la accesibilidad y seguridad. En EMAC Grupo, más allá de tener las diferentes soluciones específicas para la accesibilidad, estamos también desarrollando una labor de concienciación para todos los que prescriben, los que desarrollan proyectos, los que los ejecutan, para que todo el mundo sea consciente de lo importante que es que todos los edificios, todas las ciudades sean accesibles. Y esa labor de concienciación lo hacemos desde la propia definición de accesibilidad, de discapacidad, de la propia definición de discapacidad, que es la interacción entre el entorno y las personas. Hablamos del entorno y hablamos de las ciudades y los edificios, no solamente de los edificios. No tendría sentido tener un edificio completamente accesible si para llegar a él fuera necesario salvar una acera de 10 centímetros. Un usuario de silla de ruedas no podría llegar hasta él. Y hablamos de todas las personas, no solamente usuarios de silla de ruedas o invidentes. Todos nos vamos a hacer mayores y vamos a necesitar que cualquier resalte esté bien señalizado o con algún elemento que evite que nos tropecemos. Un día lluvioso entramos a un edificio y si llevamos la suela húmeda nos podemos resbalar. Al final, aquí siempre pongo el ejemplo de una estantería. Si a mí me pone una estantería a 3 metros de altura, pues un jugador de baloncesto sí que podrá llegar a esa estantería, pero yo no podré, y no por eso voy a pensar que yo tengo algún tipo de discapacidad y el jugador de baloncesto no tiene discapacidad. No, lo que voy a pensar que la estantería, en este caso sería el entorno, tiene que estar a una altura adecuada para que todos los usuarios que vayan a hacer uso de esa estantería puedan acceder a ella. Tanto yo como un usuario de silla de ruedas, cualquier persona que vaya a utilizarla pueda tener acceso a la misma. En toda esta labor de concienciación nos está ayudando Fundación 11, que bueno, aquí en España sabéis que son los número 1, nos está ayudando tanto a nivel de esta labor de concienciación y a la hora de desarrollar soluciones. Tenemos diferentes opciones, algunas sí que son específicas para invidentes, claro, pero al final la idea es que cualquier espacio, vemos la imagen de arriba a la izquierda, cualquier espacio pueda ser accesible para todas las personas. Tenemos un grupo de soluciones podotáctiles con botones y bandas de encaminamiento que marcan un recorrido y los botones que suelen indicar un cambio de dirección. Aquí sí que quiero mencionar que mañana vamos a estar aquí presentes con el desafío ASU. El desafío ASU lo que pretendemos es que cualquier persona se pueda poner en el papel de un invidente y pueda comprobar por sí mismo lo importante que es que un recorrido esté bien señalizado. Entonces, cualquiera que nos visite, mañana durante todo el día, le dejaremos un antifaz, un bastón para invidentes y podrá vivir en primera persona qué es lo que siente un invidente y cómo gracias a los botones y a las bandas se puede manejar. Os invito a que nos visitéis mañana y veáis tanto los botones como las bandas. Luego tenemos otras soluciones que son para evitar deslizamientos, como por ejemplo el NovoStrip que veis ahí o el NovoStrip SP para evitar deslizamientos. Peldaños también con bandas de óxido de aluminio, como el Novo Peldaño Safety, que bueno, está disponible en negro, gris, amarillo y combinación de negro y amarillo. En este caso, el contraste cromático sí que es muy importante, porque dentro del grupo de personas que se consideran invidentes, que realmente no tengan nada de visión, está en torno al 4%. El resto, los demás, sí que tienen algo de visión. Entonces, el contraste cromático a ellos les ayuda muchísimo para detectar cuándo empieza un escalón, para evitar problemas.
Y como veis, tenemos diferentes soluciones y también soluciones fotoluminiscentes. Los felpudos, como os comentaba, también a lo mejor no es una solución específicamente de accesibilidad, pero nos permite que un día de lluvia bueno, podamos secar la suela de nuestros zapatos y evitar deslizamientos en el interior del edificio. También nosotros tenemos felpudos, se puede hacer cualquier forma, cualquier tamaño, en altura 8, 12, 15 y 20. La altura está en función del tránsito que vaya a soportar ese felpudo. Cuanto mayor sea el tránsito, mayor es la altura, porque la suciedad se acumula en la parte inferior y, bueno, para no tener que estar limpiando constantemente, se recomienda que a mayor tránsito, mayor altura de felpudo. Los tenemos en moqueta textil o en caucho. Caucho se recomienda para exterior a cubierto y la moqueta para interior. Lo ideal siempre es que se pueda colocar una parte de caucho y otra parte de moqueta. No siempre es así, entonces lo habitual es que suele ser de moqueta textil. Y tenemos otras soluciones que, como decía, como en el caso de los felpudos, no son específicamente de accesibilidad, pero tenemos peldaños, la familia Eclipse, son soluciones que permiten la colocación de iluminación LED. En este caso tenemos el peldaño Eclipse, que permite la colocación de iluminación LED, y en el caso de evacuación de una escalera de evacuación ascendente, se puede utilizar como balizamiento para indicar la evacuación. Y luego también tenemos rodapiés, nuevo rodapié Eclipse, que se puede colocar iluminación LED, que en colaboración con la iluminación de emergencia, en caso de emergencia, se pueden marcar recorridos hasta la salida de evacuación. Bueno, esto es lo que os quería mostrar sobre juntas de dilatación, juntas estructurales y tema de accesibilidad. Invitaros de nuevo a que nos visitéis mañana en el desafío ASU, que llamamos nosotros, para que podáis vivir en primera persona la experiencia. Y bueno, antes de acabar, invitaros a que visitéis nuestra web. Toda la información de EMAC Grupo está en esta web, fichas técnicas, noticias, etcétera. Artelux, EMAC Grupo tiene la división construcción, que es EMAC complementos, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora, pero también tiene una división artística, que es Artelux, con la cerámica pintada a mano. Cualquier imagen se puede plasmar sobre cerámica, incluso se puede hacer cerámica en 3D, como veis en la imagen del centro a la derecha, o rehabilitar también zócalos antiguos, azulejos antiguos, también se puede hacer y queda exactamente como el original. Mostrar las diferentes empresas con las que trabajamos o hemos trabajado, veis de todos los ámbitos. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Tienen ahí mi contacto y tienen a EMAC a su disposición para todo lo que necesiten. Muchísimas gracias.